¡Detente! La tensión en la sala 3B del juzgado de Madrid era tan densa que se podía oler. Una mezcla tóxica de dinero viejo, perfume caro y odio puro sin filtrar. A un lado, sentada con un velo negro de diseñador, con una lágrima perfecta trazando un camino por su piel inmaculada, estaba Isabela Requena, la amante de la alta sociedad. Al otro, encogida en la parte trasera como un abrigo olvidado, estaba Clara Sanz. Sin velo, sin etiqueta de diseñador, solo un rostro pálido, un cardigan raído y los dos fantasmas silenciosos de sus gemelos de 5 años esperando en casa. Esto no era un juicio, era una ejecución, la lectura del testamento del multimillonario Ricardo Cifuentes. Y se suponía que la esposa que él abandonó no estaría allí, pero lo estaba. Y cuando el juez finalmente abrió el último documento, lo que leyó haría que la fachada perfecta de la amante se agrietara, se derrumbara y explotara en un grito que rompería el silencio para siempre. Si crees que la justicia es la única herencia real, dale me gusta. Tus likes impulsan nuestra comunidad. Y por supuesto, suscríbete y toca la campana para no perderte nuestras próximas historias de venganza y reivindicación. 5 años de sombra. La huida de Clara. Durante 5 años, Clara Sanz había sido un fantasma. Había perfeccionado el arte de la invisibilidad. Vivía en un 3er piso sin ascensor, en un barrio por donde la limusina de Ricardo Cifuentes habría pasado con las puertas cerradas con llave. Su mundo no era Cifuentes Global, ni las galas de Zúrich, ni los fines de semana en la costa que veía salpicados en las portadas de los tabloides, protagonizados por Ricardo y la bella Isabela. El mundo de Clara era el precio de 0 euros de los cereales de marca blanca. Era el rítmico ñic, ñic, ñic del cochecito con la rueda tambaleante mientras empujaba a Lucas y Sofía al parque público. Era el olor a desinfectante de su trabajo nocturno, fregando los suelos de un edificio de oficinas en el que no podía permitirse trabajar durante el día. Lucas y Sofía eran su sol y su luna. Tenían los ojos de Ricardo, un penetrante e inteligente azul zafiro. Lucas tenía su intensidad tranquila, su ceño fruncido mientras construía meticulosamente torres de bloques. Sofía tenía su encanto, una sonrisa con hoyuelos que podía sonsacarle una galleta extra al vecino más tacaño. Tenían 5 años y nunca habían conocido a su padre. Clara no fue abandonada en el sentido tradicional. No hubo una confesión entre lágrimas durante la cena. No hubo un «he conocido a otra persona». Solo hubo la noche. Recordó el chirrido de los neumáticos en la grava de su finca de Barcelona. Ricardo, con el rostro más pálido de lo que nunca lo había visto, irrumpió en su dormitorio. No llevaba su traje sastre habitual. Llevaba una camisa arrugada, la corbata deshecha, y olía a brandy rancio y miedo. «Empaca ahora», ordenó, su voz un gruñido bajo y aterrador. «Ricardo, ¿qué pasa? Me estás asustando». «No hagas preguntas, Clara. Solo empaca una bolsa pequeña para ti». «¿Para mí? ¿Y tú? ¿Qué está pasando?» Le agarró los hombros. Sus dedos se clavaron en ella. «Te vas esta noche. Lo he arreglado todo. Hay un coche esperando». «Yo no...» Ella comenzó, su mano instintivamente yendo a su estómago, donde los primeros aleteos secretos de vida acababan de comenzar. Estaba embarazada. Lo habían estado intentando. «Lo hará», dijo él, con la voz quebrada. Sacó una chequera. Sus manos temblaban tanto que apenas podía escribir. Arrancó un cheque y lo arrojó sobre la cama. «Esto será suficiente para un nuevo comienzo. Ve a un lugar que no conozca.
cambia tu nombre. Olvídame. Olvídame, Ricardo. Estoy embarazada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. El terror en sus ojos fue reemplazado por algo más frío. Desesperación. «Entonces debes irte», susurró. «Te usarán. Lo usarán. Vete. Ahora, si alguna vez me amaste, Clara, te convertirás en un fantasma». La empujó fuera de la puerta y a la parte trasera de un sedán negro. La besó, un beso duro y desesperado, que sabía a sal y a despedida. La última vez que lo vio, era una silueta en el porche de su casa de millones de euros, observándola marcharse. Una semana después, aparecieron las primeras fotos de él con Isabela. Bella Requena. No había estado huyendo con ella. Había estado huyendo de algo, y había usado a Bella como su escudo. El cheque que le dio, ella lo cobró lo justo para un billete de autobús y alquilar una habitación. El resto lo rompió. Ella no era una recompensa. Ahora, él estaba muerto. Un trágico accidente, lo llamaron los periódicos. Su helicóptero privado, un Sikorsky de última generación, se había estrellado en los Alpes suizos, los mismos Alpes donde había estado entreteniendo al consorcio de Zúrich al que tanto temía. La citación llegó 2 días después, entregada por un hombre rígido con traje que parecía profundamente incómodo en su bloque de apartamentos. No era una petición, era una citación, una audiencia de sucesión por el patrimonio de Ricardo Cifuentes III. Su nombre, Clara Sanz, figuraba en la lista. No Cifuentes. Miró a Lucas y Sofía, dormidos en su litera compartida, sus rostros suaves a la luz del pequeño flexo. Merecían saber quiénes eran. Merecían más que una madre que era un fantasma. Encontró a Javier Sáez a través de una clínica de asistencia legal. Era joven, serio y claramente aterrorizado. Su mejor traje le quedaba una talla grande y su maletín estaba desgastado. «Señora Cifuentes, Clara», tartamudeó él. «El patrimonio Cifuentes. Esto es David contra Goliat. Tienen un equipo de abogados. Nosotros tenemos esto», señaló su diminuta oficina. «No soy Chua. Soy la señora Cifuentes», dijo Clara, con voz tranquila pero firme. «Soy Sanz, pero soy su esposa. Nunca nos divorciamos, y él es el padre de mis hijos». «Padre. ¿Tiene pruebas de la paternidad?» Clara se agarró a la desgastada carpeta de cuero que había traído. «Tengo algo mejor. Tengo su prueba». Se compró un vestido en una tienda de segunda mano. Era azul marino, modesto, y costó 40 euros. Lo planchó 2 veces. Se recogió el pelo en un moño simple y apretado. Se miró en el espejo. El fantasma la miró de vuelta. Pero hoy, el fantasma iba a la corte. La Catedral del Poder. El confrontamiento. El Palacio de Justicia de Madrid era un monolito de mármol y granito, un templo construido al dios de la ley. Clara se sintió como una pecadora entrando en una iglesia. La prensa era un muro de ruido y luces intermitentes. No estaban allí por ella. Asaltaron un Escalade negro que se detuvo junto a la acera. La puerta se abrió y emergió un único tacón de aguja negro como la noche. Isabela Bella Requena salió. Era una visión de perfecta y trágica pena. Un vestido negro hecho a medida que se ceñía a sus curvas. Un sombrero de ala ancha, con un delicado velo y gafas de sol de gran tamaño. No caminaba. Se deslizaba, flanqueada por una falange de seguridad y su abogado principal, el notoriamente despiadado Arturo Silva. Silva era todo lo que Javier Sáez no era. Su traje era desastre, su cabello plateado perfecto, su sonrisa de depredador.
Guió a Bella y a través de la multitud, su mano posada con posesividad en la parte baja de su espalda. «Sin comentarios, por favor», resonó. «Mi cliente está de luto. Estamos aquí simplemente para ejecutar los deseos finales del señor Cifuentes y honrar su legado». Clara y Javier se deslizaron por una entrada lateral, sin ser vistos. La sala. Sala de la audiencia 3B. No era una sala. Era una catedral de poder. Las paredes estaban revestidas de caoba oscura y rica, los techos abovedados y el aire cargado con el peso de un siglo de juicios. La familia Cifuentes, o lo que quedaba de ella, ocupaba toda la primera fila. La hermana de Ricardo, Carolina Cifuentes, se sentó rígidamente, su rostro una máscara de desaprobación aristocrática. Miró a Bella con abierto desprecio, y cuando sus ojos escanearon brevemente la sala y se posaron en Clara, no registraron nada, menos que nada. Clara y Javier se sentaron en la última fila. «Respira hondo, Clara», susurró Javier, su propia mano temblando mientras forcejeaba con el pestillo de su maletín. «Solo exponemos nuestro caso. Estamos en el orden del día. Tenemos derecho a estar aquí». «De pie», la orden cortó los murmullos. El bat del juez Marcos Rey entró. Era un hombre mayor, de rostro tallado en madera de teca y ojos que lo habían visto todo. No era un juez al que se pudiera engañar, y Clara sintió un pequeño rescoldo de esperanza. «Estamos aquí», comenzó el juez Rey, su voz un barítono áspero que llenó la sala, «para la audiencia de sucesión del patrimonio de Ricardo Cifuentes III, caso número 7. Veo a la peticionaria, la señorita Isabela Requena, representada por el señor Arturo Silva, y veo a una parte interesada, la señorita Clara Sanz, representada por el señor Javier Sáez». Se podía sentir el cambio en la sala. «¿Quién?». Arturo Silva giró la cabeza, con una mirada de leve molestia, como si una mosca hubiera zumbado en la sala. Bella, detrás de su velo, ni siquiera se movió. «Señoría», dijo Arturo Silva, levantándose con suavidad. «Por supuesto, simpatizamos con cualquiera del pasado del señor Cifuentes que desee presentar sus respetos. Sin embargo, esta es una audiencia formal de sucesión. Con el debido respeto a la señorita Sanz, a quien mi cliente nunca ha conocido, no vemos su legitimación en este asunto». La palabra legitimación era un insulto, un pico legal. Significaba: «Usted no pertenece aquí». «Señor Sáez», dijo el juez Rey, sus ojos encontrando a Javier en la parte de atrás. Javier se puso de pie. Su voz se quebró en la primera palabra. «Señoría, mi cliente, Clara Sanz, tiene legitimación. Está aquí para impugnar el testamento presentado por la peticionaria. Ella es, ¿qué, señor Sáez?», interrumpió Silva, su voz destilando condescendencia. «¿Una novia universitaria? ¿Un breve matrimonio lamentable de hace una década?». La vida del señor Cifuentes fue con mi cliente durante los últimos 5 años. El mundo entero la conocía como la señora Cifuentes en espera. «Señor Silva», advirtió el juez, «deje hablar al señor Sáez». Javier tragó saliva. Miró a Clara, quien le dio un asentimiento corto y firme. Él se enderezó la corbata. «Señoría», dijo Javier, con la voz más clara ahora, «mi cliente no impugna el testamento como una expareja. Está aquí como la esposa legal de Ricardo Cifuentes». Un jadeo se extendió por la fila de la prensa. La cabeza de Bella se levantó. Carolina Cifuentes, en la primera fila, se giró. Arturo Silva se rió. Un sonido corto y seco. «Su esposa, señoría, eso es absurdo. Él la abandonó hace 5 años». «Señor Sáez», dijo el juez, ignorando a Silva, «¿tiene pruebas de esta afirmación?».
¿Un matrimonio que nunca se disolvió? Las tengo, señoría, dijo Javier. Sacó un expediente de su maletín. El certificado de matrimonio fechado hace 10 años y una búsqueda emitida por el Estado que confirma que ninguno de los dos presentó jamás una demanda de divorcio en ninguna de las 50 provincias. Una tecnicalidad, rugió Silva, su rostro enrojeciendo. Un trozo de papel que claramente olvidó. Él la dejó. Construyó una nueva vida. ¿Lo hizo?, preguntó Javier Sáez, con un nuevo y agudo matiz en su voz. ¿O fue obligado a hacerlo? Eso es una especulación sin fundamento, escupió Silva. ¿Lo es?, replicó Javier. ¿O es la verdad? Mi cliente está aquí no solo como su esposa, sino como la madre de sus hijos. La sala explotó. ¡Orden! El martillo del juez Rey sonó como un disparo. ¡Orden en esta corte! Vela se puso de pie, con el velo torcido. ¿Hijos? ¿Qué hijos? Él no podía tener. Lo estábamos intentando. Arturo Silva tiraba de su brazo. Bella, siéntate. Déjame manejar esto. ¡Es una mentira!, chilló ella, señalando con un dedo enguantado de negro a Clara. ¡Una mentira desesperada y patética de una cazafortunas! Clara se quedó quieta. No había dicho una palabra. Solo observó cómo la mujer que había vivido su vida se desmoronaba. «Señorita Requena, ¿se sentará o haré que la retiren?», ordenó el juez Rey. «Señor Silva, controle a su cliente». Vela se sentó, su pecho agitándose. La máscara perfecta se había ido. El juez Rey miró a Clara en la última fila. Su mirada era intensa, inquisitiva. «Señorita Sanz, afirma que tiene hijos. ¿Del señor Cifuentes?». Clara finalmente se puso de pie. Su voz era tranquila, pero resonó en el silencio atónito. «Los nombres de mis hijos son Lucas y Sofía. Tienen 5 años. Y sí, señoría, son suyos. El testamento holográfico. La confesión. Arturo Silva era bueno. Clara tuvo que reconocerlo. Era un maestro de la teatralidad. Después de la explosiva revelación de los mellizos, el juez Rey había convocado un breve receso, y ahora Silva estaba a la ofensiva. Había reseteado a su cliente, que ahora estaba sentada en silencio, secándose los ojos con un pañuelo de seda. «Señoría, miembros de la familia Cifuentes», comenzó Silva, su voz resonando con falsa simpatía. «Perdone la explosión de la señorita Requena. Es una mujer que está de luto por el amor de su vida y ahora está siendo difamada por estas afirmaciones oportunistas y fantásticas». Paseó frente al estrado del juez, un león en su jaula. «Hablemos de hechos», dijo, golpeando un dedo pulido sobre un grueso documento encuadernado en cuero. No de fantasía. El hecho es que, durante los últimos 24 meses, los deseos de Ricardo Cifuentes fueron claros. Tenía un testamento claro, legalmente ejecutado y notariado, redactado por mi firma. Lo colocó en el estrado. «Presento la última voluntad y testamento de Ricardo Cifuentes III, fechado hace 2 años. Es simple, claro y directo». El juez Rey lo recogió. «El tribunal reconoce este documento. Fue presentado esta mañana. En él», continuó Silva, girándose para mirar a la galería, «el señor Cifuentes deja algunos legados simbólicos a su alma mater y a una pequeña fundación. Pero el grueso, la totalidad de su patrimonio personal y su participación de control en Cifuentes Global, lo deja a una persona». Hizo una pausa para un efecto dramático. «A mi socia, mi roca y la mujer que salvó mi vida, Isabela Requena». Otro murmullo. Vela dejó escapar un pequeño y artístico sollozo. «Esto», declaró Silva, «es la voluntad de un hombre en pleno uso de sus facultades, un hombre enamorado, un hombre que sabía lo que quería. Nombró a la señorita Requena como su única beneficiaria.
La nombró como la ejecutora de su patrimonio. Luego dirigió su mirada como un arma hacia Clara. Este documento revoca todos los testamentos anteriores. Incluso si la señorita Sands es técnicamente, en algún trozo de papel polvoriento, todavía su esposa, un matrimonio del que claramente huyó, este testamento la deshereda. En este estado, se puede desheredar a un cónyuge. Y eso es exactamente lo que hizo Ricardo Cifuentes. Sonrió, una sonrisa delgada y triunfante. En cuanto a la otra afirmación, dijo, la palabra hijos goteando sarcasmo. No vemos pruebas, ninguna evidencia, solo la palabra de una mujer desesperada. ¿Dónde están estos niños? ¿Por qué en 5 años nunca solicitó la manutención de los hijos? ¿Por qué en 5 años nunca se puso en contacto con el señor Cifuentes? Porque él le dijo que no lo hiciera, replicó Javier Sáez, saltando a sus pies. «Eso dice usted», espetó Silva. «Todos son rumores. Lo que tenemos es un documento. Lo que tienen es una historia, un cuento de hadas». Señoría, solicitamos que el tribunal valide el testamento fechado hace 2 años y desestime por completo la reclamación de la señorita Sands. La sala era sofocante. Clara sintió el peso de cada mirada sobre ella. Todos le creían. Era lógico. Tenía sentido. Un hombre rico deja a su esposa por una hermosa amante. Era una historia tan antigua como el tiempo. Su historia, la de una amenaza secreta, una desaparición forzada, un marido que vivía una mentira para protegerla, sonaba a locura. El juez Rey miró el testamento, miró a Silva, luego miró de nuevo a Javier Sáez. «Señor Sáez, el señor Silva presenta un argumento poderoso. Este testamento parece inquebrantable. Deshereda explícitamente a todas y cada una de las demás partes, conocidas o desconocidas, pasadas o presentes. Eso parece incluir a su cliente». El rostro de Javier estaba pálido. Este era el momento. «Señoría», dijo Javier, su voz temblando ligeramente, «no estamos argumentando en contra de ese testamento. Estamos aquí para presentar otro testamento». Silva se burló. «¿Otro testamento? ¿Una falsificación?» «Sin duda. No, señoría», dijo Javier, sosteniendo un único sobresellado. «No una falsificación. Un testamento hológrafo escrito íntegramente de puño y letra del señor Cifuentes y fechado». «¿Fechado cuándo?», preguntó el juez, inclinándose hacia adelante. «Fechado hace 6 meses, señoría». Mucho después del documento inquebrantable del señor Silva, la sala aspiró al unísono. «Eso es imposible», espetó Silva. «Ricardo no lo haría. Habría acudido a mí». «Tal vez», dijo Javier, encontrando su equilibrio. «No quería que usted lo supiera. No quería que nadie lo supiera. Se lo entregó a mi cliente por mensajero hace 5 años con instrucciones explícitas». «¿Qué instrucciones?», preguntó el juez Rey. «Que no se abriera, que solo se presentara ante el tribunal en caso de su muerte. Es, por todas las definiciones, su testamento final, que anula el que ha presentado el señor Silva». «Déjeme verlo», ordenó el juez. El alguacil tomó el sobre de la mano temblorosa de Javier y se lo entregó. El juez Rey examinó el sello, examinó la letra en el frente, que decía: «Solo para ser abierto por un juez de sucesiones. ATN Marcos Rey». Los ojos del juez se abrieron de forma casi imperceptible. Él y Ricardo Cifuentes habían sido amigos. Dinero viejo. Viejos favores. «Nos vemos en el club, amigos». «Esto es altamente irregular», protestó Silva, su voz ahora teñida de pánico. «¿Cómo sabemos que ella no escribió eso? ¿Cómo sabemos que no es falso?» «Porque, señor Silva», dijo el juez Rey, su voz decayendo, «reconozco la letra, y el sello es de su banco privado en Ginebra. Esto es auténtico». Tomó un abrecartas y abrió el sobre. Bella ya no estaba llorando.
Estaba inclinada hacia adelante, con las manos agarrando la barandilla, los nudillos blancos. «¿Qué hay dentro?», siseó. «Arturo, ¿qué dice?». El juez Rey sacó una sola hoja de papel, escrita a mano. La leyó para sí mismo primero. La sala estaba tan silenciosa que Clara podía escuchar el tic-tac frenético del reloj en la pared. La expresión del juez era indescifrable. Miró primero a Silva, luego a Bella y finalmente a Clara. «Señor Silva», dijo el juez, «quizás quiera sentarse». «Un testamento hológrafo», anunció el juez Rey a la atónita sala. «Es un testamento y última voluntad que ha sido escrito íntegramente de puño y letra de la persona cuya firma lleva. En este estado, y dada la clara procedencia de este documento de la caja fuerte suiza del señor Cifuentes, es válido». Arturo Silva farfullaba. Pero el contenido, señoría, seguramente un testamento redactado por un equipo legal debidamente atestiguado, es anulado por un testamento más reciente, señor Silva. Esa es la ley. El testamento ejecutado válidamente más reciente es el que prevalece». El juez Rey se aclaró la garganta. Se puso unas gafas de lectura y miró la hoja de papel. «Leeré el contenido en voz alta», dijo. La prensa estaba en un frenesí. Los reporteros escribían tan rápido en sus teléfonos que sus pulgares se desdibujaban. El juez comenzó a leer. «Yo, Ricardo Cifuentes III, estando en mi sano juicio y cuerpo, escribo esta, mi verdadera y última voluntad». «Comienza con una nota personal», dijo el juez, mirando por encima de sus gafas. «Parece estar dirigida al tribunal. Específicamente a mí», leyó. «Marcos, si estás leyendo esto, me he ido. Y lamento ponerte en esta posición, viejo amigo, pero eras el único en quien podía confiar para llevar esto a cabo. Los últimos 5 años de mi vida han sido una actuación, una mentira». Bella emitió un pequeño sonido ahogado. «No fui amenazado por rivales de negocios», continuó leyendo el juez. «Fui extorsionado. El consorcio de Zúrich, al que estaba tan desesperado por apaciguar, estaba dirigido, de hecho, por la familia Bastián. La misma gente que mi padre casi arruina. La misma gente que juró una venganza de sangre contra él. Cuando mi padre murió, la deuda recayó en mí». Carolina Cifuentes, en la primera fila, dejó escapar un grito ahogado y se cubrió la boca. Esto era historia familiar. Trapos sucios. No querían dinero. Querían mi sumisión. Querían que yo fuera su rostro público para lavar su reputación. Y sabían que yo haría cualquier cosa porque conocían mi única debilidad. Los ojos del juez escanearon la página y luego se levantaron, encontrando a Clara en la última fila. «Mi esposa, Clara». La mano de Clara voló a su boca. Javier Sáez puso una mano de apoyo en su brazo. «Me dieron un ultimátum», leyó el juez con voz grave. «Deshazte de ella pública y humillantemente, o se desharían de ella por mí. Sabían que estaba embarazada antes que yo. Tenían fotos. Iban a hacer que pareciera un accidente. Así que hice lo que tenía que hacer. La aterroricé. La alejé. Le arrojé dinero, esperando que me odiara lo suficiente como para desaparecer. Gracias a Dios lo hizo. Desapareció. Se convirtió en el fantasma que yo necesitaba que fuera para mantenerme vivo». Clara estaba llorando abiertamente ahora, sollozos silenciosos y convulsivos. Él no la había abandonado. Él la había salvado. Y luego, continuó el juez, necesité un escudo, un amortiguador. Alguien tan destacado, tan exigente, tan público, que la familia Bastián creyera que yo había pasado página. Alguien a quien pudieran vigilar. Alguien que, si soy honesto, era parte de su mundo, no del mío. El juez hizo una pausa. Miró directamente a Bella Requena.
Isabela Requena fue un acuerdo contractual. Ella fue una ficción necesaria. Ella fue, en resumen, mi carcelera. Informó de cada uno de mis movimientos a la familia Bastián a cambio de la vida que siempre quiso. Ella no era mi socia. Ella era mi controladora. ¡Mentiras!, gritó Bella, abalanzándose hacia adelante. ¡Mentiras! Él me amaba, me amaba. Dígales, Arturo, dígales que son mentiras. Señorita Requena, haré que la amordacen, rugió el juez Rey. El martillo golpeó. ¡Alguacil, restrínjala! Dos oficiales se movieron hacia Bella, quien se encogió en su asiento. Su rostro, una máscara de furia pura y sin adulterar. Arturo Silva parecía haber visto un fantasma. Su cliente multimillonario no era una amante de luto. Era una co-conspiradora, una espía. «Esto es difamación», balbuceó Silva. «No se puede difamar a un muerto». «El señor Cifuentes no está haciendo tal cosa», dijo el juez con frialdad. «Está explicando su motivo, lo que lleva a su petición. Y, señor Silva, ha proporcionado pruebas». El jurante, el juez Rey, levantó un segundo sobre más pequeño del principal. Una memoria USB que, solo puedo suponer, contiene la evidencia para apoyar estas afirmaciones. Registros financieros, muy probablemente. Luego se volvió hacia la carta. Isabela Requena ha sido bien compensada por sus servicios. Un fondo fiduciario en las Islas Caimán, establecido por la familia Bastián, ha estado financiando su estilo de vida durante 5 años. Ese es su pago total y final. No debe recibir nada de mi patrimonio, ni un euro. El rostro de Bella pasó de rojo a un blanco ceroso y aterrador. «Esto me lleva a mis hijos», leyó el juez, su voz suavizándose. El silencio en la sala era absoluto. Ya no era una sala de audiencias, era una tumba. Y Ricardo Cifuentes hablaba desde más allá de ella. «Mis hijos», leyó el juez Rey, con voz firme. «Clara estaba embarazada cuando la envié lejos. Yo no lo sabía. No sabía que eran gemelos». Clara jadeó, su mano agarrando la desgastada carpeta de cuero en su regazo. ¿Cómo podía haberlo sabido él? «Contraté a un hombre», leyó el juez, «un investigador privado. No para encontrarla, no podía arriesgarme a eso, sino para vigilarla, para encontrar a una mujer que encajara con su descripción, que hubiera pagado un billete de autobús con un cheque de mi banco, que había desaparecido. Le llevó 2 años. La encontró. Los encontró a ellos, Lucas y Sofía». Clara estaba negando con la cabeza con incredulidad. Había sido tan cuidadosa, tan invisible. «He visto fotos», continuó la voz de Ricardo a través del juez. «Los he visto en el parque, los he visto de la mano de ella. Tienen mis ojos, son hermosos y nunca he podido abrazarlos». Una lágrima rodó por la mejilla del juez Rey. Se quitó las gafas y se las secó sin disculparse. «Perdónenme», murmuró antes de continuar. «Clara, mi Ara, si estás escuchando esto, significa que me he ido, pero también significa que la amenaza ha terminado. Mi muerte. He dispuesto que sea un detonante. En el momento en que se confirmó mi muerte, la evidencia que he recopilado sobre la familia Bastián y su consorcio de Zúrich fue entregada a la Interpol, la CK y el Departamento de Justicia. Para cuando se lea este testamento, han terminado. Su imperio estará en cenizas. Era la única salida para ti, para nosotros. Era un interruptor de hombre muerto. Chipisa se había sacrificado para liberar a su familia. Y así, la voz del juez se volvió formal de nuevo. Yo, Ricardo Cifuentes III, en mi sano juicio, por la presente revoco todos los testamentos, declaraciones y últimas voluntades anteriores. Fueron ficciones escritas bajo coacción. Esta es la única verdad.
legó todo mi patrimonio, mis bienes personales, mis participaciones y mi participación de control en Cifuentes Global, para que se mantengan en un fideicomiso. Arturo Silva se inclinó hacia adelante. ¿Un fideicomiso para quién?, susurró, un último hilo de esperanza. Este fideicomiso, leyó el juez, se ejecutará para el beneficio exclusivo de mis hijos, Lucas Cifuentes y Sofía Cifuentes. Los nombres golpearon la sala como balas. Eran reales. Tenían nombres. Este fideicomiso será administrado por... El juez hizo una pausa y una pequeña sonrisa triste tocó sus labios. Su madre y mi única y verdadera esposa, Clara Sanz de Cifuentes. «¡No!», susurró Bella. Fue un sonido seco y áspero. No, no, no. A Clara se le dará el control total del fideicomiso, plenos derechos de voto en la Junta Directiva de Cifuentes Global y acceso inmediato a todos los fondos personales, casas y propiedades. Ella es la única ejecutora de mi patrimonio. Ella es la cabeza de mi familia. Criará a mis hijos en la seguridad que compré con mi vida. Esta es mi voluntad. Esta es mi última palabra. El juez terminó de leer. Dobló cuidadosamente la carta. La sala estaba en silencio. Y entonces Arturo Silva, en un último y desesperado esfuerzo, saltó a sus pies. «¡Objeción!», rugió. «¡Objeción! Esta es una farsa». «¿Con qué fundamento, señor Silva?», preguntó el juez Rey, su voz letalmente tranquila. «¿Con el fundamento de la prueba? Él admite que nunca los conoció. Vio fotos. No tenemos pruebas de que esos niños sean suyos. Este es un patrimonio multimillonario. No podemos simplemente entregarlo a una extraña basándonos en la esperanza de un muerto. Exigimos una prueba de ADN». La cabeza de Bella se levantó. Un brillo depredador regresó a sus ojos. «Sí, ADN. Lo único que no podían falsificar. Lo único que Ricardo, al estar muerto, no podía proporcionar». «El señor Silva tiene razón, señoría», dijo Bella, su voz un susurro venenoso. «¿Cómo sabemos con quién estuvo ella en esos 5 años? Una mujer sola. Debe haber tenido necesidades». «Pruebe que son Cifuentes». Clara fijó sus ojos en Bella. El odio en la sala era tan frío que quemaba. «Señor Sáez», preguntó el juez, «¿se ha planteado la cuestión de la paternidad?» Javier Sáez se puso de pie. Ya no era el nervioso y torpe abogado de asistencia legal. Era un cazador de gigantes. «Señoría», dijo Javier, con voz clara y segura. «Mi cliente estaba preparada para esto. Como parece que lo estaba el señor Cifuentes». Golpeó la desgastada carpeta de cuero que Clara había estado agarrando. «¿Qué es eso, señor Sáez?» «Es lo único que el señor Cifuentes le envió a mi cliente, aparte del testamento. Fue entregado por su médico personal, el doctor Alonso Fuentes, hace 3 años. Se le indicó que lo trajera a esta audiencia sin abrir». Javier Sáez caminó hacia adelante y entregó la carpeta al juez. «¿Qué es?», exigió Silva. «Parece», dijo el juez Rey, abriendo la carpeta y sacando un documento grueso y sellado. «Ser un informe de paternidad completo, notariado y admisible en la corte». «¿Qué? ¿Cómo?». Silva parecía desconcertado. «Parece», dijo el juez, leyendo la carta adjunta del médico, «que el investigador del señor Cifuentes, mientras observaba a los niños, pudo recuperar material genético desechado. Un vaso de entrenamiento de un cubo de basura del parque. Una tirita. El propio doctor Fuentes voló al laboratorio, recogió las muestras y las cotejó con el ADN del señor Cifuentes en el archivo de su clínica privada». El juez Rey levantó el informe. «Los resultados son concluyentes. La probabilidad de paternidad tanto para Lucas como para Sofía es del 99%. Miró a Arturo Silva.
Su demanda de una prueba de ADN ha sido satisfecha, señor Silva. Hace 3 años. El jaque mate fue absoluto. No fue solo una pérdida para Bella. Fue una aniquilación sistemática total. El rostro de Arturo Silva, normalmente tan engreído y rubicundo, se había vuelto del color de la ceniza. Miraba a su cliente. Bella, no con simpatía, sino con la fría y dura comprensión de un hombre que acababa de ser vinculado públicamente a una conspiración criminal internacional masiva. Su carrera no solo había terminado, estaba incinerada. Yo, balbuceó, barajando sus papeles, buscando una escapatoria, un vacío legal, una moción, pero no había ninguno. El tribunal está satisfecho, declaró el juez Rey, su voz un juicio final. El testamento hológrafo de Ricardo Cifuentes III, fechado 6 meses antes de su muerte, queda por la presente validado como su testamento final. El testamento presentado por el señor Silva, fechado 2 años antes, se declara nulo y sin efecto. Miró a Bella. Señorita Requena, su petición queda desestimada con perjuicio. También le aconsejaría, señorita Requena, que no abandone la jurisdicción. Tengo la sensación de que la Fiscalía, al recibir una copia de esta memoria USB, tendrá preguntas. Ese fue el final. El golpe de gracia. Bella Requena había estado sentada, congelada, una muñeca de porcelana perfecta de horror, pero las últimas palabras del juez, Fiscalía, parecieron encender un interruptor. Se puso de pie lentamente. No miró al juez. No miró a Arturo Silva. No miró a la atónita familia Cifuentes. Miró a Clara. Su mano perfectamente cuidada, la que tenía el enorme diamante de sangre que Ricardo no le había dado, se levantó. Señaló, temblando, a través de la sala, directamente a la mujer con el vestido de 40 euros. Tú. La voz de Bella era un siseo bajo y gutural. Tú. Un fantasma. Tú no eres nada. Clara se encontró con su mirada, inquebrantable. No sintió miedo. No sintió ira. Sintió lástima. Me dijo que estabas muerta. La voz de Bella se elevaba, quebrándose. Dijo que eras un error. Una esposa inicial. Me prometió el mundo. Señorita Requena, guarde silencio, advirtió el juez. Pero Bella ya no escuchaba. La ilusión que había sido toda su vida, el dinero, la fama, el poder, el amor que creía haber ganado, se reveló como una obra de teatro barata y vacía. Ella no era la estrella. Ella era el atrezo pagado. ¡Es mío!, chilló. No fue un grito. Fue un alarido. Un sonido primitivo, gutural y desgarrador de un alma que se desgarra. Fue el sonido de un colapso psicológico total y completo. Me lo prometió. Es todo mi cuichichi, soy yo. El grito resonó en los techos altos, los suelos de mármol, las paredes de caoba. Fue un sonido tan crudo, tan lleno de rabia y pérdida, que todas las personas en la sala se encogieron. La prensa, que había estado capturando cada segundo, bajó sus cámaras, momentáneamente aturdida. Carolina Cifuentes, que había despreciado a Bella, pareció asustada. Bella se arañó el velo, arrancándolo de su sombrero. Su cabello perfecto se deshizo, y parecía salvaje, con los ojos muy abiertos. Su rímel, del tipo no resistente al agua, para las cámaras, corriendo en ríos negros por su rostro. «No puedes tenerlo. Yo gané. Yo era la que estaba allí. Yo. Se derrumbó, no en un desmayo delicado, sino en un montón,
su cuerpo convulsionando con sollozos, que eran más como ladridos animales. «Alguaciles», dijo el juez Rey, con voz sombría. «Sáquenla de aquí y consíganle un médico». 2 oficiales y un asustado Arturo Silva se apresuraron hacia ella. La levantaron y ella se quedó flácida. Toda la lucha se había ido. Solo una mujer rota y sollozante arrastrada fuera de una sala de audiencias que era, y siempre había sido, de Clara. Mientras la sacaban por las puertas, miró por encima del hombro por última vez a Clara. Sus ojos ya no estaban llenos de odio, simplemente estaban vacíos. La sala quedó en el silencio resonante de las secuelas del grito. El juez Rey miró a Clara. Miró a la mujer que había entrado como un fantasma y ahora era posiblemente una de las mujeres más poderosas de la ciudad. «Señora Cifuentes», dijo, el señora, golpeándola como una fuerza física. «El tribunal reconoce su derecho. El patrimonio Cifuentes es suyo». Se levanta la sesión. Golpeó el martillo. El taxi amarillo. La nueva matriarca. El golpe final y definitivo del martillo del juez Rey no fue solo un sonido. Fue un evento físico. Fue el sonido de un universo rompiéndose y reformándose en una forma nueva, aterradora y desconocida. Fue el sonido que terminó una vida y comenzó otra. Clara Sanz, no, Clara Cifuentes, permaneció sentada. La sala, que segundos antes había estado vibrando con el eco fantasma del grito de Bella, era ahora un vacío. El aire había sido absorbido. Luego regresó en un rugido. La prensa, retenida por los alguaciles hasta el martillazo final, explotó. Las pesadas puertas de roble en la parte trasera de la sala se abrieron de golpe y un tsunami de cuerpos, cámaras y micrófonos avanzó. El sonido era ensordecedor. Un rugido caótico y percusivo de 100 preguntas gritadas y el clic, clic, clic de alta velocidad de los obturadores de las cámaras que sonaba como 1.000.000 de insectos enojados. «Señora Cifuentes, Clara, por aquí. ¿Qué hará con Cifuentes Global? ¿Qué se siente ser multimillonaria? ¿Demandará a la familia Bastián?» Clara se estremeció. Fue un movimiento pequeño e involuntario, pero fue real. Durante 5 años, toda su existencia había sido un estudio de invisibilidad. Era la mujer a través de la cual la gente miraba. La mujer que se mezclaba con el linóleo de los pasillos que fregaba. Ser el centro, el punto focal ardiente de toda esta energía, fue un asalto físico. Javier Sáez, con el rostro pálido y brillante por un sudor de shock puro y sin adulterar, la agarró del brazo. «Clara, tenemos que irnos, tenemos que movernos». Ya no era un cazador de gigantes. Era un joven abogado con un traje arrugado que sostenía un maletín desgastado, que acababa de derrocar accidentalmente un imperio. Parecía tan aterrorizado como ella. Solo levántate. Camina. No los mires», balbuceó, tirando de ella para que se pusiera de pie. Ella se puso de pie, sus piernas tan inestables como las de un cervatillo recién nacido. Su mano, desgastada y agrietada por la lejía y el jabón para platos, agarró instintivamente la delgada correa de su bolso de segunda mano de 40 euros. Miró a la horda. No eran personas, eran un muro de luces intermitentes y bocas abiertas. Estaba ciega, estaba sorda, estaba entumecida. Las palabras de Ricardo daban vueltas en su cabeza, un bucle caótico del testamento. Mi única y verdadera esposa, para protegerla. Un fantasma que necesitaba que fuera. Lucas y Sofía. El dolor, que había mantenido a raya durante días, que había reprimido durante 5 años, de repente la golpeó en el plexo solar.
Él se había ido. Estaba verdadera, irrevocablemente desaparecido. No la había abandonado. La había amado. La había amado tanto que había orquestado su propia muerte, su propia mentira pública, para salvarla, para salvarlos. Y ella nunca había podido decirle adiós. Nunca había podido hablarle de los mellizos. Una lágrima, caliente y afilada, asomó en su ojo. No podía llorar. No aquí. No delante de ellos. No les daría eso. Parpadeó para contenerla, y en ese instante su visión se aclaró. El entumecimiento retrocedió, reemplazado por una frialdad y una claridad agudas. Una figura se interpuso en su camino, bloqueando su paso. La prensa se cayó momentáneamente, sintiendo un nuevo drama, aún más convincente. Era Carolina Cifuentes. La Toa, hermana de Ricardo, estaba erguida, un pilar de dinero viejo, hielo aristocrático. Su traje Chanel negro, perfectamente sastre, estaba inmaculado. Su cabello plateado era un casco impecable. Su rostro era una máscara de orgullo y dolor contenido, con los ojos enrojecidos. Acababa de enterarse de que todo el honor de su familia había sido una mentira, y que su hermano había sido un prisionero. Miró a Clara. Era la primera vez que realmente la miraba. Antes, Clara había estado en un breve e inadecuado matrimonio, una esposa inicial, como Bella había dicho tan cruelmente. Ahora era otra cosa. «Señora Cifuentes», dijo Carolina. Su voz era nítida, formal, pero el hielo tenía una grieta. El uso del nombre fue deliberado. Fue un reconocimiento, una coronación. Clara simplemente se encontró con su mirada, esperando. «¡Yo!». Carolina tragó saliva, su garganta trabajando. «Deseo ofrecer una disculpa. Esto, de una Cifuentes, era el equivalente a una rendición estatal». Los micrófonos de los reporteros se acercaron, capturando cada sílaba. «La juzgué mal», dijo Carolina, bajando la voz. «Juzgué mal a mi hermano, lo que hizo, la vida que vivió. Pensé que era arrogancia. Pensé que era él». Miró hacia el estrado vacío del juez. «Descubrí hoy que era un hombre más valiente de lo que jamás fue nuestro padre, y eligió a una mujer más valiente». Se volvió, sus ojos fijos en los de Clara. «Usted los protegió, los crió sola en la pobreza. Podría haber aparecido, podría haber exigido, pero no lo hizo. Honró su deseo. Usted protegió el linaje. Clara lo entendió. Esto no era solo sobre la familia. Para Carolina, se trataba del legado. Sobre el futuro del nombre Cifuentes, que ahora descansaba enteramente sobre los hombros de 2 niños de 5 años jugando con bloques en una guardería pública. «Lo hizo por sus hijos», dijo Clara, sus primeras palabras desde que el martillo había caído. Su voz era tranquila, pero no débil. La compostura de Carolina se rompió. Una sola lágrima recorrió su mejilla, polvada. «Sí», susurró. «Lo hizo». Se acercó, un gesto chocante e íntimo. «Intentarán destrozarla», siseó, su mirada yendo a la prensa. «La junta, los socios, los buitres. Verán a una mujer en un cardigan y pensarán que es débil. Intentarán quitárselo». Clara sintió un escalofrío. Ni siquiera había considerado eso. El testamento era solo la primera batalla. «Usted no está sola», declaró Carolina. «No fue una oferta, fue un hecho. La familia, mis recursos, mis abogados, están a su disposición. Estaremos con usted». «Gracias, Carolina», dijo Clara. «No», replicó Carolina,
un atisbo de una sonrisa triste asomando en sus labios. «Gracias a usted, Clara. Bienvenida a casa». Con eso, Carolina Cifuentes se dio la vuelta, un general volviendo a sus filas. Asintió a Javier Sáez, que parecía a punto de desmayarse. «Señor Sáez, ha hecho un servicio notable. Ahora, ¿escoltamos a la señora Cifuentes fuera de este circo?» La propia seguridad de Carolina, 2 hombres grandes con trajes oscuros, se materializó flanqueando a Clara y Javier. Formaron una cuña en movimiento, separando el mar de la prensa. «Señora Cifuentes, ¿cuál es la posición de la familia?», le gritó un reportero a Carolina. Carolina no se detuvo. «La posición de la familia es de profunda gratitud hacia mi cuñada, que ha soportado lo insoportable para proteger el legado Cifuentes. Todas las consultas posteriores se dirigirán a mi oficina. Y ahora, apártense de nuestro camino». Las últimas 3 palabras fueron dichas con una autoridad tranquila que hizo que la prensa retrocediera físicamente. Habían pasado. Salieron a la gran entrada del Palacio de Justicia, a las amplias escaleras de mármol, a la fría y brillante tarde de octubre. El aire de la ciudad fue un shock. Olía a panecillos de carrito callejero, a gases de escape y a libertad. Los sonidos de las sirenas y el tráfico fueron un alivio bienvenido del silencio presurizado y el caos repentino de la sala de audiencias. Clara tomó un respiro tembloroso y profundo. Era el primer respiro real que tomaba en todo el día. «Clara», dijo Javier, su voz mareada. «Lo hicimos. Dios mío, Clara, lo hicimos. Estás a salvo. Los niños están a salvo. Tú lo posees todo». Clara apenas lo escuchó. Estaba mirando la torre del reloj al otro lado de la plaza. 2:50. Su corazón dio un vuelco. «Tengo que irme», dijo, con una repentina urgencia en su voz. «Está todo arreglado, señora Cifuentes», dijo una nueva voz. Un hombre que no había notado antes salió de detrás de un pilar de granito. Tenía unos 50 años, con un rostro tranquilo y capaz, y la presencia silenciosa de un hombre que lo ve todo. Su traje era impecablemente sastre. Parecía lo que Arturo Silva intentaba ser. «Mi nombre es Tomás Hernández», dijo, haciendo una ligera reverencia respetuosa. «Yo era el jefe de asuntos personales y seguridad del señor Cifuentes. Ahora estoy, si me acepta, a su disposición». Señaló la acera. Allí, ronroneando al pie de las escaleras, había un coche. No era un coche, era una declaración. Un Bentley Mulsanne, negro brillante y profundo, tan pulido que parecía un charco de noche líquida. Era un yate terrestre, una fortaleza sobre ruedas. La matrícula era simple. CIF 1. Un chofer uniformado estaba junto a la puerta trasera abierta. «El señor Hernández la llevará a donde necesite ir», dijo Carolina, poniendo una mano suave en el brazo de Clara. «Está a salvo ahora. Esta es su nueva vida». Este era el momento, el punto de inflexión. Clara miró el coche. Vio las ventanas tintadas imposiblemente gruesas. Vio el lujoso interior de cuero beige. Vio al chofer esperando para encerrarla. Y todo lo que pudo ver fue el sedán negro que se la había llevado hace 5 años. Un coche diferente, un hombre diferente, pero la misma idea. Una hermosa y costosa jaula. «Clara, ¿qué pasa?», preguntó Javier, al verla dudar. «Sube. Esto es tuyo». Clara miró el Bentley, luego miró la calle, el río de taxis amarillos, camiones de reparto y autobuses urbanos. Ella negó con la cabeza. «No», dijo. Hernández, por primera vez, pareció confundido. «Señora, le aseguro que el vehículo es seguro. Está totalmente blindado». «No»,
dijo Clara de nuevo, con la voz más firme. Se giró hacia Hernández y por primera vez dio una orden. No como un fantasma, no como una víctima, sino como la mujer que ahora lo empleaba. Gracias, señor Hernández. Necesitaré sus servicios, pero no hoy. Yo tengo que ir a un sitio. Por favor, espere mi llamada. Se volvió hacia una atónita Carolina. Gracias, Carolina, por todo. Te llamaré esta noche. Clara, ¿a dónde vas?, preguntó Carolina, desconcertada. Clara no respondió. Ella caminó. Caminó justo al lado del Bentley. Pasó junto al chófer uniformado. Pasó junto a la fila de SUV negros, que eran claramente el equipo de seguridad de Hernández. Caminó hasta el borde de la acera, hacia la multitud de reporteros confundidos y filmando frenéticamente. «¿Qué está haciendo?», susurró uno de ellos. «¿Está rechazando el coche?». Clara los ignoró. Miró calle abajo, levantó la mano y se puso 2 dedos en la boca. Un silbido, agudo, penetrante y profundamente impropio de una dama. Un truco que aprendió de su vecino Miguel para llamar a un taxi en hora punta. Cortó el barullo. A una manzana de distancia, un taxi amarillo, el G38, con un parachoques trasero abollado y una luz trasera rota, se desvió del carril central, cortó el paso a una limusina y se detuvo con un chirrido frente a ella. El taxista, un hombre con barba canosa, bajó la ventanilla. «Usted silbó, señora. ¿A dónde va?». Clara abrió la puerta trasera. El olor a vinilo viejo, café rancio y ambientador barato la golpeó. Era el olor más reconfortante, normal y real del mundo, y real del Well. «¡Clara, espera!», gritó Javier Sáez, corriendo hacia ella, su maletín aleteando. «¡No puedes! ¿Qué pasa con el papeleo? El fideicomiso, la junta directiva. ¿Qué se supone que debo hacer?». Clara se giró, con un pie en el taxi, otro en la acera, y sonrió. No era la sonrisa pequeña, cansada y fantasmal de la mujer de antes. Era una sonrisa nueva. Era brillante, y era de alivio. Y era, por primera vez en 5 años, completa y totalmente libre. Miró al joven y serio abogado que literalmente había cambiado su mundo. «Encárgate del papeleo, Javier», dijo ella. «Eres mi abogado, ¿no?». Pero, ¿a dónde vas?», suplicó él. El multimillonario más nuevo del mundo subiendo a un taxi. Clara se deslizó en el asiento agrietado. Miró a Javier, a Carolina, al Bentley que esperaba y a la prensa atónita. «Son las 2:55», dijo, como si eso lo explicara todo. «Llego tarde. Voy al barrio de Vallecas». «¿Vallecas?», susurró Javier. «Tengo que recoger a mis hijos del preescolar». Cerró la puerta de golpe. «Conductor», dijo con voz clara. «Calle Sierra de Guadarrama. Y por favor, dese prisa. No quiero llegar tarde». El taxista se encogió de hombros, puso el taxímetro y se incorporó al tráfico, desapareciendo en el río caótico, anónimo y hermoso de la ciudad. De vuelta en las escaleras, Javier Sáez se quedó de pie, sosteniendo su maletín desgastado junto a Carolina Cifuentes y un hombre con un Bentley blindado multimillonario. Todos se quedaron mirando cómo el destartalado taxi amarillo llevaba a la nueva matriarca del imperio Cifuentes a casa. ¡Qué historia! Simplemente demuestra que la verdad, por muy profundamente enterrada que esté, siempre encuentra el camino hacia la luz. Clara Sanz entró en esa sala de audiencias como un fantasma y salió como una reina. No por el dinero, sino porque su verdad fue finalmente escuchada. No solo ganó un patrimonio, recuperó su nombre, su identidad y el futuro de sus 2 hijos. ¿Pero qué piensas tú?
¿Fue el plan de Ricardo un acto de un protector genio o una apuesta cruel que casi le cuesta todo a su familia? ¿Qué crees que le pasará a Bella? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Leo cada uno. Si te encantan las historias de justicia, drama de alto riesgo y ver al desvalido finalmente tener su día en la corte, entonces estás en el lugar correcto. Por favor, dale me gusta. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla y, lo más importante, suscríbete al canal. Haz clic en la campana de notificación para que nunca te pierdas una sola publicación. Tenemos nuevas historias cada semana. Gracias por escuchar.